Buenas a todos. Mi nombre es Samuel David Pérez Padilla, estudiante de quinto semestre de arquitectura en la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. El tema del que les voy a hablar hoy hace parte de la asignatura de Teoría Urbana 2 y se llama La escala urbana, evolución del pensamiento disciplinar para un relato identitario del territorio y del deseo. Para adentrarnos al tema, primero tenemos que saber en sí lo que es la definición de escala. Escala es la sucesión ordenada de un conjunto de términos de una misma calidad. Introduciéndonos más en el tema, la escala arquitectónica y urbana son fenómenos que dependen del hombre. ¿Por qué dependen del hombre? Porque son la disciplina del pensamiento para poder cumplir con los deseos del territorio y de las personas que lo habitan. Debe ser relatado teniendo identidad para poder lograr que sea del agrado de las personas de este sitio. Tanto los recursos escalares como los efectos dimensionales se imbrican en el tejido de un relato subconsciente de sentido que es común. La idea de recursividad de los contenidos sociales permiten dejar en evidencia cómo la narrativa comprensiva del espacio tiene un rol desde su concepción, percepción y producción como lugar. La arquitecturidad de los relatos y de todo acto manifestativo puede concurrir legítimamente al estudio de la escala si se mira como un relato colectivo de significación del espacio. La escala como producción del deseo existe aún en ausencia del contexto. El análisis de algunos concursos de arquitectura dejó en evidencia que cuando la competencia se abre a temas raros y a proposiciones muy libres sin un contexto, las ideas se vuelven en extremo introvertidas o bien monorreferenciadas. Tales referentes que participan en estos concursos son empleados en su dimensión más lúdica e improbable, de modo que se dificulta utilizarlos como referencia para inferir la dimensión del total, porque el contexto para diseñar es absolutamente necesario. La escala de los problemas actuales del humano preocupa a estos jóvenes arquitectos que participan en estos concursos, ya que el alcance del recurso digital en sí, la potencialidad espacial del rendering virtual, llega a un límite que no existe para la vista humana. La existencia nomádica de la sociedad en el presente, el paisaje entendido en el sentido indígena con su inestabilidad y cambios cíclicos de luz, las nuevas sorprendentes dimensiones y formas que permiten los nuevos materiales y tecnologías, la consideración de sombras, su mutabilidad y capacidad de transformación del soporte, la convivencia de polos significativos simultáneos, especialmente grandes y pequeños, la hibridación de funciones e indeterminación de programas, lo indecisible funcional, las ilusiones, lo real versus lo irreal, lo equívoco de materiales con reflejos y transparencias, los efectos del cuerpo en movimiento, la apropiación espacial del tiempo, la multifuncionalidad de estructuras transformables, el tamaño arquitectónico indeterminado, las nuevas y distintas funcionalidades que propone el concepto de género, objetos utilitarios cada vez más grandes, en espacios cada vez más pequeños, la intermediación con efectos y sarcasmo hacia lo establecido, ruptura de códigos, nuevas formas, nuevos materiales, frente a la preexistencia. El espacio mental posmoderno del que estos jóvenes son exponentes es caracterizado por la exploración de límites, la intuición de nuevos temas y la transgresión a la convención de la disciplina. Se podría decir que mientras todo lo demás es puesto hoy en tela de juicio, la escala, esa relación significativa del tamaño de las cosas permanece como vector comunicativo. Aquí a continuación en las imágenes, estos postulantes del concurso para la remodelación del paño urbano de Les Halles en París con un amplio programa de servicios públicos. Y aquí las imágenes, Jean Nouvel, Ryan Kulaks, el antiguo foro de Les Halles, con menos sentido simbólico, que adopta una escala introvertida y adapta al lugar. Se puede inferir que en ausencia de un contexto real,
Los proyectos de los jóvenes en ausencia de hitos geográficos notables en alturas que acoten el espacio de los propuestos en el llano de París por los arquitectos consagrados, la escala de los edificios que no es que no exista, sino que hace aleatoria y autorreferente, siendo imposible encontrar una escala dialogante, de modo que por antítesis pudiera confirmarse preliminarmente la importancia del territorio en las decisiones escalares y en el manejo de códigos identitarios de la escala. La maduración del concepto de escala, que es la evolución del pensamiento, la escala arquitectónica y urbana estuvo larvada y tácita en la disciplina hasta el siglo XIX, cuando Eugène Emmanuel Viollet de Ledoux precisó y definió en sus tratados el concepto de escala para la arquitectura. La escala ha llegado a entenderse como un juicio significativo que infiere un orden de magnitud tridimensional para ese objeto, en función de un conjunto de factores, de un conjunto de factores, siendo la disciplina muy lentamente. La arquitectura micónica es instruida en órdenes preceptivos por mucho tiempo. Se desarrolló un pensamiento de un mecanismo para ser identificable determinado carácter consensuado e independiente del tamaño de la escala, dejando con ello implícita la no preocupación por el efecto del entorno. Aquí a continuación tenemos un plano de Nippur en Nuferirat, en tablilla de arcilla de época casita. Bases evolutivas para el concepto de escala en el urbanismo. Hasta el periodo grecolatino, los conjuntos arquitectónicos del tipo villas o palacios crecen por agregación de edificios que son entidades autónomas y completas. La agregación del conjunto, en cambio, no obedecía a una idea preconcebida, según se ve en Villa Adriana, como lo hacían los elementos, edificios singulares y el trazado global de las ciudades. Aquí a continuación en las imágenes. Durante el periodo gótico, las naciones que habían invadido Europa trajeron distintas y nuevas aproximaciones a la dimensión, haciéndola más funcional y desinhibida hacia aquellos cánones que no eran propios, e instalan dimensiones pragmáticas o simbólico analógicas, perdón. El desafío enfrentado por la arquitectura entre el siglo XVII y siglo XVIII es el desafío de la realidad, porque aquí tenían que ampliar concretamente, de un modo visualmente perceptible, los límites posibles de la perspectiva, decía Benévolo. Se buscó en el periodo dar realidad a la concepción de nuevos alcances, aprovechando el hecho de que Aristóteles en la antigüedad había definido el lugar no como un espacio vacío donde están los cuerpos, sino como un espacio definido por ellos y dependiente de ellos. Es legítimo suponer que las manifestaciones que se destacan en Europa Occidental como intentos de conquista al infinito fue posible en gran medida porque en la mayoría de su territorio sí puede extenderse la mirada hasta el infinito, lo que facilita abarcar los límites del espacio dentro de un horizonte visible, alcanzable y concebible. En América Latina, la concepción de la ciudad como reflejo del mundo no era un sistema expansivo y radial, sino que estaba tenida a la medida de la geografía, más que a la imposición del damero. En el siglo XVII la escala en Roma no es concebible en total, sino por las parcialidades de cada punto, piazza, cortile o lomaje en que se está. Son continentes autónomos, cada uno con un vacío pregnante, calzado tal como se habían aglomerado en el periodo del imperio, dejándolo exterior como un resto. El proceso de conceptualización evolutiva de la escala urbana hasta hoy en la cultura global de la disciplina tuvo su eclosión en los paisajes y llanos de Francia. Parece evidente entonces que para el desarrollo histórico de este particular contenido, que es la escala, no ha bastado a la disciplina solamente estar en posesión de nociones y de conceptos auxiliares como el infinito o disponer de herramientas como la perspectiva para la modelación física del paisaje. La ciudad prohibida de Pekín nos muestra que el eje más largo del conjunto solo organiza una sucesión de espacios cerrados y a veces autoinclusivos, como se puede evidenciar aquí en la imagen a su izquierda.
que era la ciudad imperial. Por su parte, en el conocido conjunto Chanarbag de Isfahán, el eje que ordena las parcelaciones de patios con un eje rectilíneo, si bien explícito, tiene no más de 200 metros y a diferencia de los ejes europeos, este es más un eje de paseo que uno para el dominio visual, ya que en sus jardines aledaños son cerrados y deben descubrirse uno a uno. Otras aproximaciones del concepto de escala, desde su enfoque, la escala arquitectónica se articula existencialmente a partir desde lo próximo, donde se desarrolla un mundo áctico pleno de relieves, aunque en planos escorzados y siempre incompletos. Al lado a la derecha tenemos Chanarbad, que son 4 jardines. Ideas de producción de escala urbana. Los planos permanecen generalmente en estado subconsciente. Tal dimensión de la escala interesa a artistas, diseñadores y arquitectos más que a otros, y su búsqueda de las relaciones entre lo objetivo y lo subjetivo no debe extrañarse. Colin Rao en 1981 estudió la evolución de las ciudades como expresión material de utopías sociales, políticas, dejando patente que la escala es un indicador elocuente de tales deseos. José Antonio Ramírez en 1988 aborda los relatos presentes en las utopías, revisando aspectos narrativos y descriptivos que nos muestran que los rasgos espaciales dejan traslucir que también la escala depende de la idea imperante. De las abundantes ilustraciones de Ramírez analizan el Renacimiento en los años 60 del siglo pasado, podemos deducir fácilmente, entre otros, los enunciados de relatos que informaron los deseos escalares del pasado próximo y que incidieron a utopías racionalistas, expresionistas o metabolistas. Los datos deducibles de las ilustraciones a partir de los ideales motores de la escala ideal de los 60, resumidamente serían previsiones demográficas alarmantes, liberar el suelo, el propósito de un espacio común y público más digno, integrarse al cosmos, la protección de catástrofes y vandalismo, vida urbana libre y democrática, futuro inestable, relaciones efímeras, ahorro de energía, facilitar el cambio. Sea que la escala responda a modos de dominio perceptual de significación y de conocimiento de la realidad, o bien que resulte como expresión simbólica y represente utopías independientes de la realidad de lo subjetivo. Y si bien desde el punto de vista existencial la escala se hace casi equivalente o coincidente con el concepto de espacio, al ser tan abstracta como este, en la práctica ella depende de tal modo de la materia, de la sustancia física y de su disposición, al igual que de dimensiones, que podrían estudiarse eficientemente desde la pragmática. La realidad se entrega escalada, no siempre en forma explícita, sino más bien encriptada en códigos que hemos construido. En resumido de todo esto, se puede decir que para solucionar el problema en la ciudad, lo que hemos llamado a la escala urbana, se ha llamado como la disciplina de la acción proyectual basada en el propio conocimiento del espacio que generan las diferentes escalas del proyecto, del territorio, de la ciudad y de la arquitectura, siendo el principal objetivo integrar todas sus escalas proyectuales, tanto urbanísticas como arquitectónicas. Y terminando de resumir, a partir de comprobar primero que la escala es producción del deseo y que pensarla significativamente siempre ha requerido de un contexto en el que se debe poseer claras características. Se muestra que la complejidad del pensamiento escalar del arquitecto se alcanzó a la par de la evolución conceptual teorizante que complejizó la propia disciplina. Muchas gracias.